Saludos amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy el doctor en neuropsicología clínica Javier Mau. He de confesaros que antes de hacer este vídeo le he dado muchas vueltas sobre qué mensaje, perdón, sobre qué mensaje sería más conveniente transmitir a estas alturas, en pleno mes de enero. Hoy es día 13 y son las 22:39, hora en que inicio el vídeo que estáis viendo. Y el mensaje que se tiene que transmitir tiene que ser esperanzador, pero ajustado a la realidad. A día 13 los contagios siguen aumentando por toda España, por toda Europa, pero a mí me gustaría llamar la atención en algo que otras personas, otros divulgadores científicos, pues han percatado de ello, pero en muchas ocasiones las personas más expertas pues suelen predicar en el desierto, y es lo que ha ocurrido con muchos virólogos, inmunólogos, epidemiólogos, que son autoridades mundiales y que en este continente o en este país pues se les presta bastante poco caso. A mí me gustaría comenzar con, con una gráfica que yo elaboro eh, pues una vez en semana o una vez cada 2 semanas, y, y es una y es algo que a mí me gusta mostrar porque eh, sencillamente podemos ir comprobando eh, cómo va creciendo o cómo va disminuyendo la tasa de contagios, que no es el número de contagios total que hay en nuestra zona, en la zona de los halcones. En concreto, yo me baso de los datos que elabora a diario la Junta de Andalucía. Y en esos datos, pues lo que hago es comparar la media de los últimos 14 días, los casos que han sido diagnosticados con prueba, eh, tanto o bien de antígeno o bien de PCR, eh, por, para detectar el, el coronavirus, el SARS-CoV-2. Y comparo los 4 pueblos que estamos más próximos: Alcalá de Guadaira, Marina del Arcor, El Viso del Arcor y Carmona. Si nos fijamos bien, la semana, la semana 1, mi semana 1, no corresponden con semanas epidemiológicas, son semanas mías, en las que yo inicio o recopilo estos datos para ponerlos en, en gráficos y ponerlos en, en, en nuestro grupo de pandemia en los Alcores. Pues vemos que la semana 1 comenzamos con una tasa en los 4 pueblos que ya en algún caso, en el Viso, por ejemplo, pues superaba a primeros del mes de noviembre del año pasado los 400 casos. ¿Eh? Esto va subiendo. En la semana 5 ya se aprecia cierta reducción, la semana del 21 de noviembre, pero empieza a bajar muy despacio, hasta que de la semana 7 a la 9, pasando por la 8, baja drásticamente. Y se mantiene la bajada y ahora vuelve a subir. Esta curva, esta especie de curva, es la que se ha ido manteniendo en nuestro país, en líneas generales, en la mayor parte o en todas las comarcas, en todas las autonomías y en todas las ciudades. Eh, Ahora, si nos quedamos en la retina con esta imagen, con esta evolución que se va repitiendo de subidas, bajadas, subidas, ¿vale? A mí me gustaría llamar la atención sobre otro aspecto, y es a nivel más global. ¿Qué es lo que está pasando y por qué en otros lugares eh, se controla esto de otra manera diferente?
Hay un artículo en el diario.es que me parece que está bastante bien elaborado, donde recoge hasta el día 12, hasta ayer prácticamente hoy, los casos de los últimos 14 días. Así es como está el mundo. Cuanto más oscuro, pues mayor número de contagios hay. Vemos que Rusia, todo el continente europeo, el continente de América del Norte, América del Sur, México está ya en un color ámbar, está empezando a subir muchísimo allí. Pero si nos fijamos en los países de Oceanía, todo lo que son los países como Australia, Nueva Zelanda, vemos en Australia, por ejemplo, 1.124 casos por cada millón de habitantes. El número total, en los últimos 14 días se han registrado 11 casos por cada millón de habitantes y muertes 36. Si nos vamos a otro país de esta misma zona, de Oceanía, Nueva Zelanda, por ejemplo, vemos que en total, en toda la pandemia, llevan 462 casos por cada millón de habitantes, lo que son 2.328 casos. En los últimos 14 días, 77, lo cual representa 16 por cada millón de habitantes, y las muertes, pues representan 25, o lo que es lo mismo, 5 por cada millón de habitantes. En la última semana, por ejemplo, 42 casos. Bien, mm, por cuantificar un poco, vemos que España pues está por las nubes, evidentemente. Francia exactamente igual. Rumanía, todos los países del entorno europeo, por supuesto, incluido Reino Unido, pues están, están por nubes. Pero ¿qué ocurre en todos estos países? ¿Qué ocurre en China? ¿Qué ocurre en Mongolia? Por ejemplo, China son 61 casos por cada millón de habitantes. En los últimos 14 días, pues no se ha registrado ningún caso. ¿Podemos creer estas cifras o no la podemos creer? Pero lo que sí es cierto es que en los países, China no deja de ser una dictadura, pero en estos países, el modelo que se sigue, ¿cuál es? Para tener tan poca incidencia. ¿Qué es lo que han hecho para controlar? Evidentemente, si seguimos investigando, eh, hay una gráfica que a mí me interesa mucho que podamos, que podamos ver. Aquí tenemos todas las gráficas de, de unos cuantos de los continentes, y aquí podemos analizar eh, los modelos que han seguido cada uno de estos continentes en la gestión de los contactos y de los casos positivos, porque no vayamos a creer que en un lugar, por ejemplo, que haya 1.000, esos 1.000 en una población de 20.000 habitantes, esos 1.000 representan a todos los posibles contagiados en esa población de 20.000 de la cual son origen. Son 1.000 personas que por diferentes circunstancias han tenido que pasar por sanidad o por su sistema de salud pública y les han hecho una prueba PCR, ha salido positiva, o bien les han hecho un test de antígeno porque llevaban sintomatología, que es cuando se debe de aplicar este test de antígeno, y no en cribados poblacionales, y al dar negativo se le ha administrado un test de confirmación PCR y ha dado positivo. Pero hay otros muchas personas que cursan totalmente asintomáticos, que no saben que han sido contactos estrechos con el caso índice o con el caso origen, y no acuden. Y son personas que al no sentirse mal, ni al conocer su proximidad con uno de estos casos, pues siguen contagiando sin saber que son portadores. Así pues, el número de cifras que se dan en nuestro país, por ejemplo, sin ir más lejos, de positivos, no refleja mucho el número de positivos totales o las personas infectadas totales que pueda haber en un país.
Es una mera aproximación que no deja de ser eso, una mera aproximación. Pero fíjense o fijaos en los diferentes modelos. Por ejemplo, pongo el caso de Asia. Asia es un continente, Asia, que ya ha tenido una experiencia en virus zoonóticos eh, que pasan la barrera y infectan a personas humanos. Son virus respiratorios emergentes y en especial coronavirus, y ya tienen una amplia experiencia, el 2002 con el SARS-CoV-1, en el 2013 con el MERS, y más o menos elaboran o han ido elaborando una serie de estructuras que les permite reaccionar de otra forma distinta. Evidentemente, el modelo asiático es un modelo que si lo comparamos con el europeo, aquí podemos ver las altísimas cuotas de casos positivos diagnosticados por prueba PCR, aquí podemos ver que no se parece en nada al modelo asiático. Pero si ahondamos un poco más, vamos a ver que hay otros modelos y uno de los que son referentes, independientemente del modelo africano, aún más, es el modelo de los países de Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, Madagascar, etc. Fíjense que el número de contactos no levantan una curva. Es algo totalmente plano, totalmente plano. ¿Qué han hecho estos países a diferencia de nosotros? Porque en cierta manera también son países que la industria turística pues, es bastante amplia también. Pero, ¿qué es lo que tienen los países como Australia, como Nueva Zelanda, para tener esta recta? Porque no es una curva, es una recta, no llega a despegar casi en ningún caso de manera significativa. Está aún mucho más baja que África. Solo es comparable China, pero China es donde surgió todo esto o donde se cree que surgió todo esto, hablando más en propiedad, pero Oceanía es un continente que ha sabido elaborar un modelo para que no les llegue. Y si les llega, que les llegue la menor cantidad de casos posible y efectuar un control lo más exhaustivo posible. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo primero que hacen estos países, por ejemplo, no solo de Oceanía, sino países como Taiwán, Vietnam, todos estos países, Corea del Sur, son países que cuando tienen una tasa de contagio de 100, 140 casos en todo el país, se empiezan a poner nerviosos. Con esa cantidad de casos, 100, 140 casos, o 120 y tantos casos, caso de Corea del Sur hace menos de un mes, es cuando se ponen nerviosos y es cuando empiezan a tomar medidas mucho más drásticas, que las que ya hay impuestas, son mucho más drásticas. Pues imagínense si con 120 y tantos casos, el extremo de Corea del Sur, más medidas todavía. Lo primero que hacen es no esperar a que haya unas incidencias tan brutales, tan exageradas. Hay pueblos andaluces que la tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días supera ya los 1.000 casos. Es algo brutal. Si lo comparamos con que si hablamos de control de una pandemia, los casos, para hablar de ese control pandémico, no debe superar los 25 casos. Y hay casos en nuestra comunidad que ya superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cuanto más alta esté la curva, cuanto más alto partamos, las medidas que vamos a tener que implementar para bajarla son más drásticas, más severas, medidas que van a dañar mucho a la población, se le exige un gran sacrificio, estoy hablando del confinamiento, van a dañar, por supuesto,
la economía y otras muchísimas cosas, la educación, todas esas cosas que estamos acostumbrados a hacer en comunidad son dañadas con medidas drásticas. Pero no solo eso, sino que al partir de tasas tan altas, tarda más en bajar y cuando lo hace, baja mucho más despacio. Estos países, China, Corea del Sur, todos los países como Nueva Zelanda, Australia, todos estos países tienen cosas en común, incluso Uruguay en el lado sudamericano. Son países que cierran sus fronteras a cal y canto y les importa poco que caiga el turismo. Son países que han venido desarrollando otras alternativas, otros modelos económicos diferentes. Y la persona que entra en su ciudad es monitorizada perfectamente. Y si esa persona comete algún desliz o algún fallo, pues evidentemente es deportado a su país de origen. Japón, por ejemplo, es un país que en uno de sus principales aeropuertos pues, ha instalado un laboratorio de pruebas PCR para que sea lo más inmediato posible. Corea del Sur también implementó hace tiempo un sistema de control de las personas que llegan a su país y desde que están ahí hasta que se marchan están monitorizadas constantemente 24 horas al día, 7 días a la semana. Se toman en serio las 4 fases, que es una de las cosas que más eficazmente han sabido implementar estos países. Es testar. Son países que testan mucho, testan poblaciones enteras en muy pocos días. Trazan, son personas que se toman muy en serio su papel sanitario y los rastreadores no son moco de pavo. Y hay muchos rastreadores que trazan cada uno de los contactos positivos, no solo 2 días antes de haber sido positiva la prueba, sino como en el caso de Japón, lo hacen de forma retrospectiva, 14 días antes. Porque una de las obsesiones que tienen otros países es dar con el origen, la persona que ha provocado ese brote. Son países que se obsesionan por el origen, por el caso índice, como llamamos aquí. Aquí un alto porcentaje de personas pues o no informan o no saben cómo se han podido contagiar y quién les ha podido contagiar. Independientemente de que no hay rastreadores suficientes, especialmente en nuestro país. Son países que han desarrollado mucho su sistema de atención comunitaria o, como llamamos aquí, de atención primaria. Con lo cual, la respuesta sanitaria ante un brote es inmediata, porque una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es la rapidez de respuesta es fundamental. Hay un periodo corto de tiempo, que son 3 días, que es el periodo de incubación, el periodo infectivo, en el cual esos 3 días, que es la ventana de oportunidad, la persona no está contagiando. Es muy importante detectarla y detectar quiénes han estado en contacto con esa persona. Y así podríamos ir eh, diciendo medidas. Son países, por ejemplo, que desde principios, desde que se entendió que existía una tercera vía de contagio, que es la vía por aerosoles en lugares cerrados y o mal ventilados, y el factor K, el factor de dispersión, son países que aclimataron todos sus sistemas al exterior o a acondicionar perfectamente los interiores, con filtros de purificación de aire, filtros EPA, etc. Y este es el secreto. El secreto es hacer una política sanitaria. Cuando haces una política de guerra, que es lo que se está haciendo no solo en España, sino en toda Europa, se entiende el exceso de muerte como daños colaterales. Son muertes
que se asumen en pro de la economía. Quizá nuestra percepción de la economía tenga que ir también cambiando, al igual que nuestras costumbres y al igual que la forma de ofrecer información. La OMS dice que una de las principales vías para luchar contra una pandemia es ofrecer a la población una información transparente y seria. Bueno, yo lo dejo ahí. Creo que verdaderamente esto merece la pena tenerlo en cuenta y lo que no podemos hacer es lo que, lo que se sigue haciendo. Hemos pasado el escenario de guerra de los hospitales a los centros de atención primaria, a los centros de salud, donde muchos de ellos se les sobrecarga ahora con la vacuna. Y muchas veces olvidamos que lo que salva vidas no es la vacuna en sí, es la vacunación. De nada sirve una vacuna que no se pueda administrar porque no haya medios, porque no haya logística, porque no haya organización, porque no haya sanitarios para poderla hacer. Piensen ustedes que en un puesto de vacunación tiene que haber al menos 3 sanitarios. 2, 3 sanitarios. Y estos son los datos que a mí me gustaría compartir con todos vosotros. En nuestro país actualmente está Pfizer, la vacuna Pfizer, que se está aplicando primeramente a los 4 primeros grupos de riesgo, según la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, acordado en el Consejo de Salud Interterritorial con las comunidades autónomas. Y vamos a ver qué es lo que va pasando. Pero la vacuna va a ser un arma más, una herramienta más para poder intentar controlar esta pandemia. Pero de nada sirve confinar un pueblo, que no se pueda pasar de un pueblo a otro, si no se hace nada, además de eso. Muchas veces confundimos las situaciones con las medidas. Una situación sirve para llevar a cabo medidas. Por ejemplo, se confina un pueblo durante unos días y se hace un cribado poblacional, donde las personas que sean positivas se les aísle, se les controle, y las personas que sean negativas pues puedan hacer su vida normal. Claro, claro, es verdad. Bueno, y si soy positivo y tengo que ir a trabajar a Sevilla, por ejemplo, ¿qué hago? Pues evidentemente no se puede dejar a la improvisación tantas cosas como se han ido dejando en esta crisis. Hay que elaborar estrategias, formas, sistemas para que esa persona se le asegure que por el hecho de hacer un confinamiento de 10, 14 o 15 días, no vaya a perder ni su puesto de trabajo, ni tenga problemas de abastecimiento de alimentación, etc. De la misma forma que opino que los colegios en muchos países con menor incidencia que la nuestra, los colegios están cerrados. Evidentemente, tendríamos que tener o teníamos que haber hecho los deberes durante estos años atrás. Esto no es un problema de hace un año, de hace dos. Esto es un problema que llevamos arrastrando en la educación y en la sanidad muchos y muchos y muchos años. Y es una lástima que una educación y una sanidad con tan buenos profesionales pues eh, hayan ido recibiendo cada vez menos inversión pública. O si se ha recibido mucha inversión pública, pues ha sido muy mal utilizada porque los médicos y los sanitarios siguen yéndose de nuestro país. Por algo será. Pero evidentemente, si los dos padres trabajan, ¿qué hace un niño solo en una casa? Tenemos que habilitar sistemas para que esto no ocurra y desde la enseñanza online, que se puede compaginar perfectamente con la enseñanza presencial en sitios seguros, bien ventilados, se puede alternar una enseñanza con otra, pues son medidas que se pueden hacer, se pueden implementar
dentro de unas situaciones de emergencia como es la restricción de la movilidad. Cuando esto no se hace y, y dejamos tranquilamente que la tasa de contagio vaya subiendo, a mayor tasa de contagio, mayor saturación hospitalaria, mayor saturación en los centros de salud, de atención primaria, atención secundaria y atención terciaria. Los hospitales no es igual el 5% de 1.000 personas que el 5% de 100.000 personas. Eso no es un sistema sanitario que lo pueda soportar. Ninguno. Por muchos Isabel Zendal o Isabel Zendal que haya, no hay sistema que lo pueda soportar. Sencillamente porque se llenan las camas. Y lo que es peor, la gente muere. Eso es lo que, según parece, muchos no acaban de entender. Y no solo me refiero a una parte de la población. La gran mayoría de la población española y de la población andaluza han dado ejemplo. Digo, esos cuantos dirigentes que todavía no saben en qué consiste esto, y esas cuantas personas, esos cuantos conciudadanos que siguen tomándose esto a pitorreo. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme aguantado y hasta el próximo día. Espero que el vídeo les sea de su agrado, sea de su interés y por supuesto cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia que quieran hacer, pues no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí, que yo con muchísimo gusto pues los iré contestando. Muchas gracias, mucha fuerza y cuidaos mucho.